Buenas tardes con todos. Hoy día estamos en una ponencia que está encargada de Cris Carolina acerca de las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. Esta es una actividad que hemos realizado de la mano con Celsosen y bueno, con SOCIEM UPC. Entonces, bueno, nada, Cris, te doy el paso para que puedas comenzar con la presentación. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, acerca de cuál es su importancia y cómo prevenir y además cuál es la diferencia de género al momento de contraer una enfermedad y de tratar una infección de transmisión sexual. Para hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, es primero muy importante conocer acerca de qué es una infección de transmisión sexual. Esto se trata de un conjunto de patologías que son causadas por diferentes agentes infecciosos, ya puedan ser bacterias o virus o parásitos que tienen en común el hecho de que pueden transmitirse durante las relaciones sexuales. Aunque existen excepciones de algunos de estos patógenos que pueden ser difundidos por contacto por sangre, directo con la sangre, como conocemos el conocido VIH, también por vía parenteral, en el caso de personas que suelen drogarse, utilizan utensilios como las jeringas, que muchas veces lo comparten con personas que están infectadas con algún patógeno o con algún objeto contaminante. Tener en cuenta también que las infecciones de transmisión sexual pueden presentarse en cualquier persona alrededor del mundo, sin importar la edad, sin importar el sexo. Sin embargo, el patógeno prevalente varía según la ubicación geográfica y también la infección, el tipo de agente infeccioso suele variar también respecto a las prácticas sexuales de cada persona y a la educación sexual que tenga el individuo. Entonces, una vez que conocemos qué es una infección de transmisión sexual, es importante saber cuál es la importancia que tiene conocer acerca de las ITS. Primero es que las infecciones de transmisión sexual son un problema médico y de salud pública de gran magnitud y su incidencia aumenta fundamentalmente en mujeres y en jóvenes. ¿Por qué es un problema médico y de salud pública? Porque su prevalencia va cada vez en mayor aumento y cada vez en adolescentes, en jóvenes con menor edad, debido a que ellos suelen iniciar su vida sexual cada vez a una edad mucho más temprana. Además, los adolescentes y los jóvenes constituyen la población más vulnerable para padecer y transmitir infecciones de transmisión sexual, justamente porque suelen tener poco o nulo conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual o algún conocimiento erróneo. Entonces, por ello es importante dar a conocer y hablar acerca de las ITS. Y además es que las ITS son, según la OMS, eh, en el caso de los jóvenes que son sexualmente activos, el 25% de ellos está infectado por alguna ITS, lo que quiere decir que es importante que se hable más acerca de este tema para prevenir eh, futuras, futuras infecciones. Porque además de estos factores que mencioné, tenemos el hecho de que en nuestro país, en nuestro país como Perú, hay alta prevalencia de embarazos adolescentes. Y teniendo en cuenta esto, las ITS son un problema de salud en este caso porque suelen generar complicaciones a la hora del parto, a la hora de la lactancia o incluso a los recién nacidos porque estas ITS en muchos casos pueden ser transmitidos de la madre al hijo generando complicaciones médicas en algún futuro al recién nacido. También otro punto importante a recalcar es que en muchos casos las ITS son causas de infertilidad que pudieron ser revertidas con anterioridad, o sea, en una etapa temprana se pudo haber prevenido la infertilidad. Bien, ahora que hablamos acerca de la importancia de las infecciones de transmisión sexual, es, es importante hablar de la vulnerabilidad de los jóvenes ante las ITS. Primero, tener en cuenta los grupos de riesgo para contraer alguna infección de transmisión sexual.
Dentro de estas están los hombres y mujeres que ejercen la prostitución o hacen uso de esta porque ellos no saben si la persona con la que van a tener las relaciones sexuales tiene la enfermedad o algún antecedente de haber tenido alguna infección de transmisión sexual o están en ese momento con alguna infección y de esta manera contraer. También están las personas con adicción a las drogas, como ya lo mencioné con anterioridad, el hecho de compartir los utensilios que utilizan para administrarse de alguno de eh, estas sustancias, suelen compartirla con desconocidos, con personas infectadas y de esta manera o contraer o, o diseminar la infección. Y está la población adolescente, que es un grupo de riesgo. ¿Por qué la población adolescente es un grupo de riesgo para contraer las ITS? Cuando hablamos en el caso de los adolescentes, no nos referimos a sus cambios biológicos, sino más bien nos referimos hacia el conocimiento que ellos tienen acerca de este tema. Generalmente es, como ya no mencioné, es un conocimiento escaso sobre las infecciones de transmisión sexuales, que además está acompañado con creencias erróneas y prejuiciosas acerca de las prácticas sexuales. Un ejemplo es que algún joven o algún adolescente que tenga amigos cercanos jamás se le va a ocurrir por la cabeza que alguno de sus amigos tenga alguna ITS. Y es por ello que si se llegara a dar algún encuentro sexual con alguno de sus allegados, es muy probable que no cuestione la idea de si esa persona tiene una infección de transmisión sexual o no, porque es una persona llegada a nosotros. Es decir, es muy común que, digamos, cuando es una persona desconocida o sabes que tuvo antecedentes de que ya tuvo parejas, tal vez en esos casos sí tienen a utilizar el preservativo, que es el mejor método en este caso para evitar contraer algún ITS. Pero en el caso de algún cercano tienden a tal vez dejar este tema de lado o no darle mucha importancia porque mm, no se han interrogado muchas veces si alguna persona es cercana o es muy poca la creencia de que creen de que si alguna persona cercana va a tener alguna infección de transmisión sexual o también el hecho de que su amigo lo pueda tomar como una falta de respeto o de alguna señal de que está inseguro al momento de tener las relaciones sexuales. También están las creencias prejuiciosas que se tienen entre muchos amigos, entre muchos grupos sociales, de que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, ellas solo tienen relaciones sexuales cuando están muy enamorados, es decir, ocurre eso muy pocas veces y por ende no es necesario el uso de algún preservativo, porque si la mujer no tiene relaciones sexuales con frecuencia y solo lo hace muy pocas veces, entonces es imposible que tenga alguna infección de transmisión sexual y es por ello que eh, no utilizan los preservativos. Otro punto importante es que muchos de estos adolescentes o algunos tienen que iniciar a edad muy temprana las relaciones sexuales, pero con personas desconocidas, con mayores de edad. Un caso, por ejemplo, es en nuestro país, hay muchas comunidades en la sierra, algunas, ya no todas, pero donde el padre suele decidir con quién se va a casar, con quién va a estar la hija, entonces son ellos los que deciden y muchas veces la mujer no tiene mucho poder sobre cómo se va a llevar a cabo la práctica sexual y quién va a ser su compañero. Y, y además está el hecho de que los adolescentes no suelen utilizar los preservativos con mucha regularidad porque tienen a hacer encuentros muy, muy rápidos y por ende con muy poco cuidado de su salud, con responsabilidad. Entonces, además de que el hecho de ser adolescente y tener poco conocimiento sea un factor de riesgo para contraer alguna ITS, hay otros condicionantes de género que facilitan la exposición a contraer alguna infección de transmisión sexual. El hecho solo de ser mujer condiciona aún más contraer alguna infección de transmisión sexual. ¿Qué es un condicionante en estos casos? Los condicionantes de género son las características, las aptitudes y valores que son condicionados socialmente.
creencias culturales que se pueden tener acerca de cómo se debe realizar alguna cosa. Entonces, en el caso de las mujeres y las chicas jóvenes, hay una situación de desigualdad e inferioridad. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné anteriormente, en muchos casos, incluso en nuestro país, son otras personas las que deciden por ellas cómo se va a dar su primer encuentro sexual. Hemos conocido también lugares últimamente en acontecimientos internacionales, lugares donde la mujer tiene muy poco poder de decisión o muy poco poder de opinión en muchos países. Entonces, este tipo de cosas condicionan eh, las decisiones de las mujeres y condicionan también el tipo de si ellas condicionan el hecho de que ellas puedan decidir si elegir protección o no al momento de tener relaciones sexuales. También está el hecho de las creencias que se le pueden inculcar a muchas mujeres durante la familia. Es decir, si el hecho de que una mujer tenga sus estudios bien realizados, sea una mujer competitiva, no, no, no es no condiciona, es decir, no es únicamente, eh, no es únicamente el hecho de que una mujer tenga sus trabajos y sus estudios bien realizados, no es el único, eh, no es el único factor importante al momento de hablar de alguna infección de transmisión sexual, porque muchas veces en la educación familiar se le ha inculcado a la mujer la idea de que el varón es el que decide ese tipo de cosas, de si elegir protección o no a la hora de usar preservativo, a la hora de tener relaciones sexuales, si elegir o no utilizar preservativo o qué tipo de práctica sexual van a tener. Entonces, estas ideas son inculcadas en muchas mujeres, independientemente del grado de educación que tengan, y es por ello que también esto las posiciona en una situación de desigualdad e inferioridad. Otro punto a tomar en cuenta es que muchos, aunque no querramos, las aptitudes y los comportamientos de los hombres tienen mucha importancia crítica para las acciones de prevención. Muchas veces son ellos los que deciden si usar o no algún preservativo durante las relaciones sexuales. Y también están las condiciones biológicas de la mujer. En muchas ocasiones, cuando ya se contrajo las infecciones de transmisión sexual, cuando está en etapas iniciales, en el caso de las mujeres, el cervix uterino tiende a ser muy sensible, a diferencia de los varones. Por ejemplo, a etapas iniciales de alguna infección de transmisión sexual, la mayoría, un gran porcentaje, en un 70% de estas infecciones, suele ser asintomática al inicio de la enfermedad, mientras que en los varones solo un 10% tiende a ser asintomática. Entonces, esto va a condicionar el momento en el que la enfermedad sea tratada y la rapidez con la que sea tratada para que no avance y tenga otras complicaciones a nivel sistemático. Por ello es que en las condiciones biológicas de la mujer es otro factor importante. Otro punto a tomar en cuenta también es el hecho de que al momento por ejemplo, el VIH es mucho más fácil de contagiarse de un varón hacia una mujer que de una mujer hacia un varón. Esto no quiere decir que el contagio sea nulo cuando se trata de una mujer infectada a un varón infectado, pero definitivamente eh, la probabilidad de contagiarse es mucho mayor cuando el varón es infectado hacia una mujer. ¿Por qué? Porque eh, el caso de la mujer el- está mucho más expuesta a contraer algún patógeno. Las condiciones físicas están mucho más abiertas a contraer algún patógeno. Entonces, está para recalcar, los jóvenes con alto riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual están a los que tienen un comienzo temprano de las relaciones coitales, en un promedio de 14 años, por su poco o nulo conocimiento. Están las relaciones coitales con múltiples parejas sexuales o con varias personas. También está si contraen
si tiene relaciones con alguna persona que ha tenido una historia previa de alguna infección de transmisión sexual o con alguna persona que haya tenido o que tiene síntomas actuales de algún ITS o si tiene contacto sexual eh, con personas que tienen actualmente ITS. También están las relaciones sexuales con poca responsabilidad, ya sea coito vaginal o coito anal. También puede ser el sexo oral sin protección, donde también se tiene una creencia errónea de que si es um, por sexo oral no es necesario el uso de preservativo. Sin embargo, esto es falso. Ya tienen infecciones de transmisión sexual de patógenos que generalmente se generan en los genitales, terminan en la boca y esto puede terminar generando complicaciones sistemáticas que pueden afectar gravemente la salud de las personas. Y jóvenes que sean usuarios de drogas, como ya lo mencioné, el uso de jeringas compartidas o personas prostituidas o con usuarios de prostitución. Aquí otro punto a mencionar que es importante son los casos de violación, porque en muchas ocasiones no se desconoce acerca de que es importante si una persona ha sido víctima de, de violación, tenga que ir a hacerse revisar porque no sabe si la persona que cometió el delito ha sido contagiado, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos y cómo se diagnostica las infecciones de transmisión sexual? Primero es que la prevención es importante porque va a evitar el aumento de estos casos y la propagación de estas infecciones. Los adolescentes necesitan el apoyo y la ayuda de los adultos en lo que se refiere a la información y la educación sexual. Es importante que se hable de esto, que se dé a conocer, eh, porque las infecciones de transmisión sexual van de la mano con la educación sexual y con los métodos anticonceptivos adecuados para, para los adolescentes. Y esto no quiere decir que dar la información necesaria a los jóvenes sea promover la promiscuidad entre ellos. Es es una creencia errónea. Hemos visto en estos últimos meses algunos casos de nuestras propias autoridades discutiendo el hecho de que se pueda hablar o no de, de los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual en las escuelas, justamente porque tienen la idea errónea de que de esta manera se está promoviendo a que los adolescentes inicien su vida sexual a edad más temprana, cuando por el contrario, hablar de esto significa fortalecer el respeto mutuo y la responsabilidad compartida que tenemos como sociedad. Hablar de esto nos va a ayudar a prevenir y a evitar que más personas desinformadas terminen con una complicación mucho más avanzada que termine costándole la vida. El diagnóstico de estas enfermedades, obviamente gracias al conocimiento de los profesionales, se realiza mediante una entrevista clínica del profesional adecuado que va a permitir conocer a detalle la historia actual y pasada del adolescente. Y obviamente siempre es de importancia estrategias de prevención recomendadas eh, para que estos adolescentes conozcan más acerca de las ITS y puedan de esta manera prevenir el contagio. Muchas gracias.